Bueno, pues empezamos. Antes de empezar, recordemos la próxima sesión del Club de Lectura, que tratará de la obra Religión en tiempos de nihilismo de Gabriela Mengual, y tendremos la suerte de que el ponente será el autor del libro, Gabriela Mengual. Esto será el día 27 de mayo. Recordad, la religión en tiempos de nihilismo. Y 2 meses, los 2 meses que quedan hasta entonces es tiempo suficiente para leer este magnífico libro que guarda una cierta relación con el tema que trataremos hoy. El nihilismo, la genealogía, que es una de las tres éticas rivales de MacIntyre, tienen conexión. Bueno, para empezar. Quisiera empezar con un artículo que leí hace pocos días en el diario digital Conversas de Cataluña, que supongo que todos conocéis, y si no lo conocéis, pues os invito a entrar porque hay artículos muy interesantes. Pues hace unos días salía un artículo de María Roca que llevaba por título Adolescentes que se cortan, es decir, se autolesionan, maestros agredidos y médicos acosados. El síntoma de una ruptura social. El título resume de qué va el artículo y leo un pequeño párrafo. Dice, en último término, todo esto revela la incapacidad de nuestra sociedad para educar en el sentido pleno de la palabra, es decir, formar el carácter y aportar sentido y orientación a la vida. También pone de manifiesto la carencia de unos acuerdos fundamentales compartidos que permitan interiorizar funciones básicas como el respeto, especialmente hacia figuras como el médico, el maestro o, en primer término, el padre o la madre. Bueno, pues el libro que hoy vamos a comentar tiene relación también con esto, ¿no? Explica algunas de las causas profundas de estos problemas que vivimos hoy en nuestra sociedad. No se trata solo de un libro de filosofía moral, que podría parecer pues algo abstracto, lejano, incluso aburrido, sino que es un libro que explica estas distintas tradiciones morales y nos ayuda a entender dónde estamos hoy y por qué estamos donde estamos. Voy a dividir la exposición en tres partes. Primero voy a situar el autor y la obra. Luego voy a explicar estas tres versiones rivales de la ética según MacIntyre. Y luego vamos a hacer un poco de aplicación. Vamos a aplicar estas tres tradiciones de las que habla el libro a problemas morales concretos de nuestro tiempo. Voy a intentar no extenderme más de 40-45 minutos y después abriremos el coloquio. Bueno, el autor. Alistair MacIntyre es escocés, nació en Glasgow en 1929. A sus 40 años se fue a vivir a Estados Unidos, donde murió en 2025, en mayo del año pasado, cuando tenía 95 años. MacIntyre es un pensador contracorriente. Su obra se centra en el estudio de la filosofía moral y pretende recuperar desde una perspectiva moderna a la tradición aristotélico-tomista. MacIntyre trabaja lo que él mismo denomina la historia filosófica. Es un punto de vista contrapuesto al de la fenomenología o de la filosofía analítica, donde se situaban muchos de los filósofos contemporáneos suyos. Este libro de MacIntyre y las dos obras anteriores que publicó en la década de los años 80 creo que son de una gran ayuda para entender el mundo en el que vivimos, una sociedad que se caracteriza por una gran polarización política e ideológica, detrás de la cual hay también una gran polarización moral. Con el título de Three Rival Versions of Moral Inquiry, Encyclopedia, Genealogy and Tradition, esta obra es del año 1990 y podemos hablar
de un conjunto de tres obras que empieza en 1982 con After Virtue, tras la virtud, que es quizás su obra más conocida, continúa con Whose Justice, Which Rationality, qué justicia, qué racionalidad del año 1988 y culmina con la obra que trataremos hoy. Según la presentación de Alejandro Llano en la versión de Rialp, que es la versión que he utilizado yo, um, esta obra, tres versiones rivales de la ética, es la más madura y la mejor de las tres. Antes, no obstante, vamos a hacer una referencia a las dos anteriores para conocer y para poner en contexto el pensamiento de MacIntyre. Para entender cómo ve MacIntyre la situación de la moral en nuestro tiempo, al principio de Tras la Virtud, describe una situación distópica de una sociedad donde se producen unas desgracias naturales muy fuertes y la sociedad culpa de ello a los científicos. Entonces la gente se subleva, incendia los laboratorios, los científicos son asesinados, los libros e instrumentos son destruidos y finalmente el gobierno prohíbe la ciencia en colegios y universidades. Al cabo de un tiempo, cuando la sociedad reacciona e intenta resucitar la ciencia, esta ya se desconoce como tal. Solo quedan fragmentos de textos, de teorías, de instrumentos, pero desconectados del conocimiento, del contexto de conocimiento de donde surgieron y que les daba sentido. Según McIntyre, hoy el lenguaje de la moral está en el mismo estado de desorden que la ciencia quedó en esa situación que describe. Hoy seguimos utilizando términos como derechos, justicia, igualdad, dignidad, pero hemos perdido el marco filosófico de donde surgieron estos términos y que les daba sentido. En Tras la Virtud, el autor explica una característica del lenguaje moral de nuestro tiempo. Dice que es una moral de constantes desacuerdos, de debates interminables, de discusiones morales que no se acaban y que tampoco se pueden acabar porque las posiciones rivales, dice, son inconmensurables. Es decir, los desacuerdos ya no son solo en las conclusiones, sino en las premisas de las que parten cada una de las tradiciones opuestas. Pone unos ejemplos en los que ahora no podemos entrar, de mucha actualidad, como la guerra justa o el derecho a la vida y el aborto. En el segundo libro, Qué justicia, qué racionalidad, de 1988, MacIntyre continúa con la idea que ya está en Tras la Virtud de la necesidad de volver a la tradición del pensamiento moral que empieza con Sócrates, Platón y Aristóteles, continúa con San Agustín hasta llegar a Santo Tomás de Aquino. Dice que no se trata de recuperar una tradición muerta, sino de continuar con una discusión viva, de progresar en la comunidad de aprendizaje que, según él, es toda tradición filosófica. Hacia el final de esta obra, Qué justicia, qué racionalidad, MacIntyre explica las razones que le llevaron a su conversión al catolicismo, que había tenido lugar unos años antes, cuando tenía 54 años. El razonamiento, la justificación que da MacIntyre es la siguiente. Primero, la modernidad ha fragmentado el discurso moral. O sea, ya no existe un criterio compartido para resolver los conflictos que se plantean sobre la justicia, el derecho o lo que resulta bueno para las personas y para la comunidad. Segundo, una tesis central del autor es que, en contra de lo que pretendía la Ilustración, eh, no es posible una racionalidad moral neutra, universal y abstracta. Del mismo esta racionalidad sí es posible en el conocimiento científico, pero no en la moral. Para MacIntyre, la moral siempre está encarnada en una tradición intelectual concreta y los desacuerdos que hoy vivimos son precisamente los conflictos entre estas tradiciones rivales. Según MacIntyre, las tradiciones morales pasan por crisis internas, eh,
y una tradición puede mostrar su superioridad sobre las otras si logra resolver sus propias incoherencias y crisis internas, si logra explicar mejor los fracasos de las otras tradiciones, pero también integrar lo bueno que pueden tener estas otras tradiciones rivales. Porque el tomismo, según MacIntyre, es la tradición o es la versión racionalmente superior. MacIntyre sostiene que el aristotelismo clásico, que él admira profundamente, tenía sus límites y que Tomás de Aquino consigue una síntesis superior al lograr, por una parte, integrar razón y revelación sin confundirlas, y proporcionar también una concepción teleológica coherente del bien humano. Ah, una ética basada en la ley natural y en la dignificación del ser humano integrado de cuerpo y alma. Para MacIntyre, en la visión tomista, la ley natural no es un conjunto de reglas arbitrarias impuestas al ser humano desde fuera, sino que esta ley natural responde a una metafísica intrínseca del ser humano. La ley natural es lo que le permite al hombre pasar de la potencia, de su posibilidad de ser, al acto, la perfección y la realización personal plena. Para MacIntyre no hay oposición entre fe y razón, desde esta óptica tomista, sino que el tomismo muestra cómo la razón humana, cuando se desarrolla plenamente, se abre a la verdad revelada. Y de hecho esto es, digamos, su vida es el testimonio de esto, porque MacIntyre se convirtió al catolicismo cuando se convenció de que realmente la tradición tomista era la más coherente y la mejor desde un punto de vista también racional. MacIntyre no dice creo y luego pienso, sino razono y finalmente creo, ¿no? Bueno, vamos ya a tres versiones rivales de la ética. Esta obra profundiza y culmina, ¿no?, los argumentos ya defendidos en los libros anteriores. Esta obra es una compilación de 10 conferencias que pronunció el autor en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, en las conferencias Gifford que se celebran cada año en esa universidad. Tal como ya he señalado en las obras anteriores, el gran problema de la situación moral de la época moderna y contemporánea, según MacIntyre, son los desacuerdos sin solución. El liberalismo nos ha llevado primero al relativismo moral y después a la polarización. Entonces, ¿qué hace falta para superar esta crisis según MacIntyre? Primero, hace falta recuperar la comunidad. La comunidad ha sido superada por el individualismo liberal, y hay que recuperarla. Y yo me permito añadir, y creo que MacIntyre estaría de acuerdo en ello, que la primera comunidad que hay que recuperar es la familia. Después, el pensamiento ilustrado supone la exaltación de la autonomía del individuo. El liberalismo concibe el individuo como un ser abstracto desarraigado de la comunidad. Ello a diferencia de la Grecia antigua, donde el individuo formaba parte de la comunidad política y el bien del ciudadano se identificaba con el bien común. Otra cosa que hay que recuperar, según MacIntyre, es la concepción unitaria de la vida. Una concepción de la vida con un sentido y con una finalidad. Esta es la moral teleológica, es la moral que apunta a un sentido y a una finalidad, que es la felicidad y la plena realización del ser humano. Y tercero, hace falta, según MacIntyre, recuperar las virtudes. Enfrente de los valores más etéreos y más desencarnados, MacIntyre reivindica las virtudes. Por tanto, así resumidamente, la receta de MacIntyre es comunidad más unidad de vida y de sentido más virtudes. Vamos a ver resumidamente ahora
cada una de estas tres versiones rivales de la ética que expone en su obra, MacIntyre. La primera es la ética de la Ilustración, que él denomina ética enciclopédica, porque tiene su máxima expresión en la novena edición de la Enciclopedia Británica, que se publicó en 1880, a finales del siglo XIX. Para estos autores de la Ilustración tardía, el ideal de conocimiento humano era la ciencia. Por ello, aspiran que el conocimiento moral sea igual que el conocimiento científico, es decir, un saber moral elaborado por la razón, con unos criterios universales, válidos racionalmente, con independencia de cualquier comunidad, religión o tradición a la que pertenezca la persona. Esto en principio suena bien, pero MacIntyre ya apunta que no es cierto que haya una moral ilustrada o liberal que sea neutra, al margen de cualquier tradición, sino que las concepciones liberales del individuo, de la libertad o de la propiedad, pertenecen ya a una tradición específica que nace de la Ilustración. Para MacIntyre, en esta tradición moral de la Ilustración no hay una teleología compartida. Es decir, no hay unos bienes y unos objetivos que sean comunes a toda persona y al conjunto de la comunidad, sino que el liberalismo lo que pretende es crear un marco aparentemente neutral que permita a cada individuo perseguir sus propios fines y su idea particular de bien. Esto acaba derivando en el relativismo moral y en un pluralismo de valores diversos e incompatibles entre sí. Y tiene como resultado esas concepciones inconmensurables sobre el ser humano y esos desacuerdos morales interminables de los que habla MacIntyre. En la presentación del libro de Rialp, Alejandro Llano explica cómo hoy eh, ante un auditorio plural, ya no es posible hablar públicamente de temas morales, porque esto presupone una base mínima de convicciones morales compartidas eh, sobre las grandes cuestiones antropológicas y éticas que hoy ya no existe. Esta visión compartida ya no existe. Es decir, cómo hablar hoy públicamente ante un público indeterminado sobre la protección de la vida humana en la fase prenatal, cuando tienes delante personas que consideran que hay un derecho incondicional de la mujer a disponer sobre su propio cuerpo, incluido el feto, o cómo hablar de la dualidad y de la complementariedad hombre-mujer, cuando hay quien cree que la identidad y la orientación sexual están a la libre disposición de cada uno. Es decir, cómo hablar hoy públicamente de estos temas sin parecer descortés o desconsiderado o ofensivo hacia las personas que piensan diferente. El problema, añado yo, es que hoy solo parece descortés o desconsiderado si hablas desde una posición tradicional. En cambio, quienes defienden posiciones genealógicas o nihilistas, eh, más bien se creen en derecho de decir las mayores barbaridades sin ningún tipo de problema. En la ética ilustrada o liberal hay una exaltación del individuo, de un sujeto desarraigado de la comunidad y desvinculado finalmente de la propia familia. En este contexto individualista de la tradición liberal, a lo que se puede aspirar socialmente es a un tipo de pacto de no agresión con los otros individuos que piensan distinto de tú, el llamado contrato social, que genera una serie de derechos y obligaciones no entre los individuos, sino más bien frente al Estado. MacIntyre explica cómo en la cultura antigua o medieval, la idea del individuo aislado era una idea rara, una idea excepcional, mientras que en la modernidad el sujeto se entiende de forma natural y general como individualidad. Es decir, en las sociedades más antiguas y en la óptica tomista,
el individuo formaba parte de una serie de comunidades naturales ordenadas de forma jerárquica, la familia, la parroquia o el gremio, de forma que el logro del bien individual iba vinculado al bien de los otros y al bien de la comunidad. En estas sociedades antiguas, premodernas, las normas morales se aprendían como constitutivas de la comunidad y como capacitadoras del individuo para lograr su bien. En estas épocas premodernas, casi todo el mundo tenía claro que las normas que regían la comunidad eran las que permitían superar las dificultades y adversidades de la vida, o que la familia estable era necesaria para la crianza y educación de los hijos, o que el gremio permitía ganarse la vida gracias al aprendizaje de un oficio y su regulación. Después de la Edad Media, en la sociedad moderna, empieza a predominar, por un lado, el Estado, cada vez más fuerte, y por otra parte, el individuo. Y la vida comunitaria va siendo sustituida poco a poco por un Estado fuerte y por el individualismo, en un proceso que durará siglos y que culmina en el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, donde el individualismo ha llegado a extremos inimaginables. Me viene a la memoria la película documental La teoría sueca del amor, que muestra el grado extremo de individualismo al que pueden llegar las sociedades tecnológicamente avanzadas y con una administración de servicios sociales que funcione bien, ¿no? Quien no haya visto la película se la recomiendo. La teoría sueca del amor. Se puede encontrar fácilmente en Internet. Un problema que tiene la ética enciclopedista o ilustrada es cómo resuelve las contradicciones entre la consecución del bien común y el interés individual o egoísta. McIntyre, hablando concretamente de Kant, dice que uno de los puntos débiles de la ética de Kant es que no es capaz de proporcionar una psicología que facilite al individuo renunciar a sus propios fines para a favor del bien colectivo. Las máximas morales de Kant obra de forma que puedas creer que la máxima de tu acción se convierta en norma universal de conducta, está muy bien racionalmente, explica qué tenemos que hacer, pero es mucho más débil a la hora de explicar por qué una persona real querrá actuar en contra de sus intereses. Si comparamos Kant con Aristóteles, la principal diferencia radica en que la ética de Kant es una ética teleológica, que busca un fin, la felicidad o la plena realización del ser humano, mientras que la ética de Kant es una ética deontológica, es una ética del deber y más concretamente del deber por el deber. Según McIntyre, en Aristóteles hay una filosofía, una psicología moral coherente. Primero, mediante la educación y el hábito, las personas adquieren virtudes. Segundo, con estas virtudes se configuran los deseos de la propia persona. Y tercero, una persona virtuosa acaba deseando de forma espontánea el bien. Por tanto, en Aristóteles, el conflicto entre interés personal y moralidad pública queda ya muy mitigado porque el bien común forma parte de nuestro propio bien individual. Como persona soy un ser social, la sociedad me permite mi crecimiento personal y por ello es natural que tenga que contribuir y que colaborar con la sociedad. La ética de Kant es también una ética muy rígida. Aquí me viene a la memoria una anécdota que viví en Alemania y que es bastante común, o era antes, no sé, actualmente. Recuerdo una parada de autobús, estaba lloviendo y la gente estaba haciendo cola para poder subir al autobús. El autobús estaba allí, el conductor estaba con la puerta abierta, pero la gente no entraba porque no era todavía la hora exacta de poder subir el autobús, ¿no? Es una moral del deber por el deber, en cierta forma,
desconectada de la psicología humana y de la inclinación natural para obrar el bien. Todo esto y a cabo hace que la moral de la ilustrada o la moral liberal sea muy vulnerable a la crítica genealógica que vamos a ver a continuación. La ética genealógica. El nombre de genealógico viene de la obra de Nietzsche titulada La genealogía de la moral. Es una obra capital de Nietzsche en la que distingue entre dos morales. Por una parte, está la moral de los señores, es una moral que nace entre los fuertes, los nobles y los poderosos. En esta moral, bueno se identifica con noble, con orgulloso, con vital, y malo se identifica con bajo o con vulgar. Frente a esta moral de los fuertes está la moral de los esclavos. Esta moral nace entre los débiles y los oprimidos y a través del resentimiento los débiles consiguen invertir los valores, de forma que el fuerte pasa a ser el malo y el débil y humilde pasa a ser el bueno. Nietzsche identifica esta moral con el judaísmo y con el cristianismo primitivo. Nietzsche quiere mostrar con esta crítica que los valores morales no son universales ni eternos, sino que tienen un origen histórico y psicológico. Para Nietzsche, la moral es el resultado de las relaciones de poder, del resentimiento de unos, de la reacción, y no es la moral el resultado de una verdad racional o divina. Para Nietzsche, los conceptos morales de culpa, de deber, de misericordia sirven para domesticar a los fuertes y para invertir las relaciones de poder. En el origen de la moral hay el resentimiento, estrategias de control social, formas de legitimación. En definitiva, es una filosofía de la sospecha. Esta visión subversiva de la moral de Nietzsche tendrá continuidad y una gran influencia en el siglo XX y en el XXI, en autores como Foucault o Deleuze, que están en el origen del feminismo radical y de las actuales teorías de género y LGTBI. MacIntyre critica esta comprensión genealógica de la moral, que ve como un juego de fuerzas que es incompatible con el bien común y con la creación de un marco estable y pacífico para la vida social, tal como podemos comprobar hoy en nuestra sociedad en la era de la gran polarización que estamos viviendo. MacIntyre contrasta Nietzsche con San Agustín, donde Nietzsche alaba la nobleza del instinto, Agustín observa el vicio del orgullo de la voluntad. Donde Agustín alaba la virtud de la humildad, Nietzsche veía una debilidad perversa. A Nietzsche le son aplicables las palabras de Santo Tomás sobre cómo la voluntad conduce erróneamente a la inteligencia. Para un tomista, la justificación que hace Nietzsche de la voluntad de poder no es sino una ficción para disfrazar la corrupción de la voluntad por el pecado del orgullo. Vamos a la tercera ética en disputa, la ética de la tradición tomista. Ante el conflicto entre moralidad propia de la Ilustración, la moralidad individualista y basada en principios racionales, universales y supuestamente neutral, y por otra parte la crítica corrosiva de la ética genealógica, MacIntyre se pregunta dónde está la solución. Y MacIntyre la encuentra en la Grecia antigua, donde el individuo estaba integrado en la comunidad política, donde el bien del ciudadano se identificaba con el bien de la comunidad. Según MacIntyre, hay que recuperar el hilo de la gran tradición que empieza con Sócrates, Platón y Aristóteles, continúa con Agustín de Hipona y acaba con Santo Tomás. Intentar recuperar la unidad perdida en la vida moral. Vida moral entendida en un sentido amplio, o sea, en todo aquello que afecta el ser humano en su aspecto no biológico. Hay que recuperar esta unidad perdida y para ello
La alternativa es la tradición tomista. No obstante, en la época en que nace Santo Tomás, esta tradición que venía de la filosofía griega no era una tradición unitaria. El descubrimiento de la filosofía de Aristóteles a través de los árabes pone de manifiesto las grandes diferencias con la concepción cristiana representada sobre todo por San Agustín. Así, por ejemplo, Aristóteles creía en la eternidad del mundo y el cristianismo cree en la creación. El cristianismo defiende la supervivencia del alma después de la muerte, cosa que no acepta Aristóteles. O para Aristóteles, en el conocimiento, la verdad consiste en la adecuación de la mente a los objetos exteriores a ella, mientras que para Agustín la verdad es la adecuación de los objetos a la verdad que es Dios, la verdad en mayúsculas que es Dios. Por tanto, de entrada había unas diferencias muy fuertes, quizás irreconciliables, en temas clave entre Aristóteles por un lado y el pensamiento cristiano representado por el agustinismo. Es un conflicto de altísimo nivel intelectual que tiene lugar sobre todo en la Universidad de París en la segunda mitad del siglo XIII. Hay que recordar que en 1277 el obispo de París había condenado muchas de las tesis relacionadas con la doctrina de Santo Tomás por ser excesivamente aristotélicas y racionalistas. Entonces, para MacIntyre, estos conflictos de la Universidad de París son un ejemplo de lo que él denomina la inconmensurabilidad de dos puntos de vista, de dos esquemas rivales y alternativos. Esta inconmensurabilidad solo, piensa MacIntyre, la puede reconocer y entender quien vive y habla el lenguaje de ambos esquemas conceptuales opuestos. Solo los pensadores que viven en las situaciones de frontera y que por otra parte levantan incomprensión y sospecha en ambos lados, solo ellos son capaces de poder llegar a una síntesis. Esta era la situación de Tomás de Aquino. Él estaba sumergido tanto en el aristotelismo como en el agustinismo, y así fue capaz de reconciliar los dos puntos de vista. Ah, resumidamente, ¿en qué consiste la síntesis de Santo Tomás? P- Aristóteles, por un lado, explicaba cómo es el ser. El cristianismo explica por qué existe y hacia qué fin se dirige el ser. Por otra parte, la verdad es una. No puede haber contradicción entre razón y revelación. En la antropología de Santo Tomás se logra una síntesis entre cuerpo y alma. Tomás adopta la teoría aristotélica y lemórfica. El ser humano es una unidad de cuerpo y alma, y el alma es la forma del cuerpo. No es esa alma separada del cuerpo que encontramos todavía en San Agustín. Las consecuencias de ello es que el cuerpo no es una prisión del alma, la persona humana es una unidad sustancial de alma y cuerpo, y el alma racional es inmortal y subsiste a la muerte. La ética de Aristóteles, por tanto, el fin del ser humano es la felicidad, la eudaimonía, que se alcanza con la virtud. Tomás acepta de Aristóteles la ética de la virtud y introduce la ley natural. La ley natural en Santo Tomás es la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios, constituida por principios morales innatos accesibles a la razón humana. La ley natural es inmutable, es universal y busca el bien y ordena al ser humano a preservar su ser, a procrear, a educar a la prole y a buscar la verdad. La doctrina de Santo Tomás fue reivindicada a finales del siglo XIX por el Papa León XIII en su encíclica Aeternis Patris, y entonces MacIntyre pone esta encíclica papal como referencia contemporánea de la recuperación de la ética tomista. Bueno, vamos a resumir brevemente estas tres tradiciones morales. La ética enciclopédica tiene como ideas centrales una moral basada en principios universales elaborados por la razón. El sujeto moral es
el individuo autónomo y la pregunta fundamental en esta ética es ¿qué principios aceptaría cualquier persona racional? Las instituciones típicas de esta ética ilustrada serían el constitucionalismo liberal, los derechos humanos y la democracia procedimental. En esta perspectiva, lo importante de una ley ya no es que sirva al bien o a de la persona o al bien de la comunidad, porque como que tampoco somos capaces de ponernos de acuerdo en qué consiste este bien, lo importante es que la ley se apruebe por los órganos competentes con las mayorías y con los procedimientos establecidos legalmente. ¿Que la ley puede permitir a un niño de 12 años cambiarse de sexo? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Pues bueno, si lo dice la mayoría del Congreso de los Diputados o la mayoría del Parlamento de Cataluña, pues se aprueba y es legal. Las fortalezas de esta ética liberal es que protege las libertades individuales, intenta crear marcos jurídicos universales, pero tiene graves problemas. Básicamente, que crea estos desacuerdos morales irresolubles, que lleva a una fragmentación de los valores y que no es capaz de justificar los fines últimos de la persona y de la sociedad. Segunda, la ética genealogista. Nietzsche más todos los postnietzscheanos del siglo XX, sobre todo destacamos a Foucault. Ideas centrales de esta visión. Toda moral es resultado de relaciones de poder. La verdad moral es histórica y contingente. Las identidades y las normas son construcciones sociales. La pregunta fundamental de la ética genealogista es ¿qué relaciones de poder se esconden detrás de cada norma? ¿Quién está aquí intentando dominar? Primero la burguesía, ahora parece que es el patriarcado, en fin. Instituciones típicas, la crítica cultural, las políticas de identidad, la teoría queer, fortalezas de esta ética genealógica. Sí que es verdad que revela dominaciones ocultas y que cuestiona falsas neutralidades, en particular las de la ética ilustrada. Problemas. Carece de criterios normativos estables. Es una ética reactiva y que deriva en el relativismo o en el nihilismo. Tercera, ética tomista o de la virtud, inspirada en Santo Tomás, en la tradición aristotélico-tomista, tiene como ideas centrales el ser humano tiene una naturaleza el ser humano tiene una naturaleza y una finalidad. La moral consiste en vivir según esta naturaleza y según la finalidad. El carácter personal se forma gracias a las virtudes y a la comunidad. Pregunta fundamental: ¿qué permite al ser humano lograr su propio bien? Las instituciones típicas de esta ética tomista serían la familia, las comunidades cívicas y la educación moral. Fortalezas. Ofrece una teoría coherente del bien humano y integra individuo y comunidad. Posibles problemas. Puede parecer difícil de aplicar en sociedades pluralistas y exige un consenso sobre la naturaleza humana que hoy también parece complicado de lograr. Bueno, vamos ya a la tercera y última parte de la exposición, que es intentar aplicar estas éticas, estas versiones rivales de la ética, a problemas morales concretos de nuestro tiempo. Primero, vamos a plantear cuatro supuestos y cómo trata cada supuesto cada una de las éticas que hemos analizado hasta ahora. Primero, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según el enfoque enciclopedista o liberal, partimos de una moral basada en principios universales abstractos, la igualdad, la autonomía, la no discriminación. Por tanto, el matrimonio es una institución jurídica de reconocimiento de una relación afectiva. Si dos personas adultas consienten libremente, si hay consentimiento mutuo
impedir su matrimonio sería una discriminación injustificada. La diferencia sexual deja de ser un criterio esencial para el matrimonio porque lo principal ya no es la naturaleza humana, sino la autonomía personal. La conclusión de la ética liberal es que hay que defender el matrimonio igualitario como una extensión del principio de igualdad. ¿Cuál sería el enfoque genealogista ante el matrimonio igualitario? Aquí el punto de partida es diferente. La institución matrimonial se ve como un producto histórico de un orden sexual normativo. Esta es también, por ejemplo, la visión de Engels, otro filósofo de la sospecha. El matrimonio tradicional se considera una estructura vinculada a la heteronormatividad y al patriarcado. El objetivo de los genealogistas no es sólo ampliar la institución, como podía ser en el caso de los liberales, sino desestabilizarla, desmontarla, ah, destruir las categorías sexuales tradicionales. Ya se cuestiona el matrimonio como una institución socialmente valiosa y la conclusión genealogista sería apoyo total al matrimonio igualitario, pero no como un fin en sí mismo, sino como un proceso más amplio de transformación cultural, antropológica y social. ¿Cuál sería el enfoque tomista ante el matrimonio de dos personas del mismo sexo? El tomismo parte de la idea de que las instituciones humanas tienen finalidades naturales, tienen subtelos. El matrimonio es entendido como una institución orientada a la unión estable entre un hombre y una mujer y a la generación y educación de los hijos. Esta finalidad no es vista como una convención social, sino como una institución. El matrimonio es una institución vinculada a la propia naturaleza humana y que permite el bien de las personas. Por tanto, desde esta óptica, no se acepta el matrimonio igualitario por mucho que se respete la dignidad de todas las personas. Segunda cuestión moral, el aborto. Desde la óptica enciclopedista liberal, el debate se formula como un conflicto de derechos. Por un lado, la autonomía personal o el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, que desde esta perspectiva incluye también el feto que lleva en su seno, pero por otro lado también una cierta protección de la vida del nasciturus. Una vida humana es un bien jurídico digno de protección. Esta óptica sería la que había en la Ley de Despenalización del Aborto de 1985 y en la sentencia del Tribunal Constitucional de los años 80 sobre esta ley. Por tanto, la solución desde esta óptica liberal pasaría en el aborto por compromisos legales basados o bien en plazos o en la viabilidad del feto, y la conclusión sería que hay que despenalizar ah, o permitir el aborto en determinadas fases del embarazo. ¿Cómo ve el aborto la ética genealogista? Aquí la cuestión se plantea en términos de poder sobre el cuerpo de las mujeres. Las restricciones al aborto se ven como mecanismos de control reproductivo y el feto no es considerado en ningún caso como un bien digno de protección. Por tanto, esta ética defiende el aborto como un derecho reproductivo amplio. Esta sería la ética que inspira la ley del aborto de 2010, la ley Zapatero, y también la que inspira la sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 que validó dicha ley. ¿Cómo ve el aborto, la ética tomista? La cuestión se plantea en términos de cuál es el bien humano fundamental, la vida. Pues si la vida es el bien humano fundamental, hay que protegerla desde su inicio y el aborto es la supresión, la eliminación de un ser humano inocente. Por tanto, oposición al aborto, en su caso, apoyo social a la maternidad.
Tercer problema moral, el divorcio. Desde la óptica enciclopedista, el matrimonio se ve principalmente como un contrato entre dos individuos. Si el proyecto conyugal que inician estos dos individuos fracasa, el divorcio se considera como una expresión legítima de autonomía personal. El Estado tiene que garantizar procedimientos justos para el divorcio y que acaben protegiendo a los hijos. Por tanto, el divorcio se considera admisible desde esta ética liberal. Desde la ética genealogista, el divorcio es visto como una erosión del matrimonio, que el matrimonio desde esta ética se ve como una institución de control social. Por tanto, desde la ética genealogista, la opción es claramente favorable al divorcio, a la disolución de las formas de vida rígidas. Se promueve la pluralidad de formas de convivencia y, por tanto, se apoya todo lo que sea diversidad afectivo-sexual, diversidad de formas de familia, su promoción institucional, legal, subvenciones, etcétera. Todo esto nos suena como muy actual. La ley del divorcio de 1981 requería una causa que justificase el divorcio y requería una separación previa. La ley de 2005 de Zapatero es la ley del divorcio exprés. La mera voluntad de las partes es suficiente y en pocas semanas el divorcio puede ya ser realidad. Desde la ética tomista, el matrimonio es una institución estable, orientada al bien de los cónyuges y de los hijos. Por tanto, la indisolubilidad se considera como un elemento esencial del matrimonio y el divorcio es visto como un fracaso social y moral, aunque pueda existir la separación en casos graves. Por tanto, desde la ética tomista se defiende la indisolubilidad del matrimonio y se contempla la separación como un mal menor. Y por último, otra cuestión es la libertad de educación. Desde una perspectiva enciclopedista, eh, hay que intentar equilibrar, por una parte, el derecho de los padres y de los propios alumnos a la libertad de educación y, por otra parte, la intervención pública en la educación. Este equilibrio consiste normalmente en la defensa de un pluralismo educativo con currículums comunes. La visión genealogista de la libertad de educación. La visión genealogista ve la escuela como un lugar de reproducción de normas sociales. Entonces, la educación, desde esta óptica, lo que tiene es que deconstruir identidades y jerarquías. El Estado y la Administración tienen que tener un papel activo en esta deconstrucción y transformación cultural. Ejemplo concreto, el programa Coeduca't del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña sobre el género. Sería un ejemplo típico de óptica genealogista aplicada a la educación. Y por último, desde la ética atomista, esta parte del principio de que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, que la administración tiene que ser subsidiaria y, por tanto, hay una defensa fuerte de la libertad educativa y del pluralismo real en las escuelas. Bueno, para acabar, la conclusión a la que podríamos llegar y que puede ser objeto ahora de debate sería que en las democracias liberales occidentales, estas inicialmente se inspiraban en una ética ilustrada o liberal que predominó durante buena parte del siglo XX, que a partir de la crisis cultural del mayo del 68, que recordemos fracasó como revolución política, pero cuajó y tuvo éxito como transformación cultural y moral, pues a partir de esta crisis del 68 y de forma progresiva en las 3 décadas finales del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, la ética genealogista
ha pasado a tener una gran influencia en las democracias liberales europeas. En Estados Unidos se ha producido una reacción potente para hacer marcha atrás ante estos excesos del liberalismo y del genealogismo, de forma que hoy la sociedad americana está dividida. En la Europa occidental, esta reacción ahora parece que está empezando a apuntar, pero es todavía muy tibia, al menos en España y en Cataluña más tibia todavía.